Hola, muy buenas tardes. Soy el alumno Sebastián Aarón Alpaca Manrique del tercer ciclo que elegí el tema de investigación de presión negativa. Y bueno, vamos a hablar, ya he escrito algunas cosas y usted nos pidió que nos referenciáramos a las plantas, a los árboles más en conciso. Y como vamos a hacer eso, vamos a empezar diciendo que hay dos formas en las cuales las raíces llevan hasta las hojas el agua. ¿Y cuáles son? Una es la presión negativa, que es el tema de hoy, y capilaridad. La capilaridad que justamente tiene una fórmula para medir la ascensión por capilaridad, siendo h una altura, porque sí, estamos hablando de una altura, porque va a subir, y está sobre la superficie del nivel del mar, siendo la tensión superficial, en este caso representada por una letra Y, el coseno entre el contacto del líquido y el tubo por donde se va a ascender, y la aceleración, entre la aceleración de la gravedad por la densidad del líquido por el radio del tubo por donde se va a ascender justamente. Y si en este caso tomamos al agua como este líquido, en total, como no es el tema de capilaridad, no voy a ahondar mucho en esto, pero la altura máxima sería de 1.47 metros. Y bueno, también aclarar que el radio que se está utilizando en el tubo es de 10 micrones, que es como si fuera 10 por 10 a la menos 6 metros. Recordemos que tenemos que usar medidas que se centran, ¿verdad? Eso es por capilaridad. Y bueno, yo salgo prácticamente de mi casa y tengo un árbol al frente. Así que yo he visto más plantas más grandes que 1.47 metros. Más o menos por acá me llegaría. Un poquito más. Aquí. Entonces, obviamente los árboles llegan más. ¿Y por qué será? Por la presión negativa, obviamente. La presión negativa, primero tendríamos que hablar que es menor a la de la atmósfera. Para empezar con un ejemplo, los que hemos sido un poco más pirañitas, antes nos daban la gaseosa en bolsa, ¿no? Bueno, yo personalmente compraba porque no quería quedarme hasta devolverle la botella de vidrio. Entonces, ¿qué hacía? Como aquí la presión es menor y aquí la presión es mayor, entonces el líquido, nuestra gaseosita, subía y podíamos tomar el delicioso elixir. Esto pasa en nosotros por la succión. La presión negativa, también llamada tensión o succión. Y nosotros debemos tomar en cuenta eso. Y si es por succión, ¿cuánto sería el máximo? Y eso es fácil de compararlo, ¿no? La atmósfera y la presión del agua, hidrostática del agua. Y bueno, del aire o de la atmósfera ya sabemos que es 101.325 pascales. La presión está en pascales, pero también podría ser en kilopascales tranquilamente. Solamente tendríamos que ponerle una coma después del segundo 1, ¿no? Pero primero esto. Y después la presión hidrostática. Sabemos cómo se saca la presión hidrostática, que es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura. Claro. En este caso no sería altura, sería profundidad, ¿no? Claro. ¿O sí? Porque vamos a ascender, ¿sí? No, sí sería altura. Entonces, para fines prácticos, voy a tomar
eh, la densidad de 1000 para el agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la aceleración de la gravedad 9,81 por una altura que queremos hallar justamente con respecto a la succión, bueno, debido a la succión por la presión del aire. Y esta H sería nuestra incógnita. Entonces, simplemente tendríamos que pasar todo esto a dividir. Y bueno, solamente tendríamos que dividirlo, siendo el resultado de 10.328 o 7. Lo voy a verificar en la calculadora, que sería 101.325 entre 1000 entre 9,81, que nos da 10 metros con, bueno, si lo redondeamos sería a las milésimas, ¿no? Siendo décimas, centésimas, milésimas. 9 milésimas. Y bueno, entonces esta sería la altura máxima si fuera solamente hasta la presión de aire. Y bueno, tal vez no lo sepan algunos, pero hay árboles más grandes de 10 metros. Y uno de estos árboles es la secuoya. Y para ponernos más tryhards, bueno, o más durísimos, como se dice, vamos a trabajar con la secuoya más alta registrada, cuyo nombre era Hyperion o Hyperion. Para los fanáticos de Marvel es el Superman Bamba, ¿no? El que tiene como un logo atómico. Pero no vamos a hablar de eso ahora en este momento. ¿Cuánto medía la secuoya más grande llamada Hyperion? Medía 115,85 metros. Eso era lo que medía. Y ahora, a medir, solamente medir, calcular. ¿Y cómo lo calculas? De la misma manera que hallaste esto, que es por la fórmula, ¿no? Fórmula que es fácil de hallar, porque si sabemos que la presión es igual a la fuerza aplicada sobre el área, solamente lo transformamos, que sería la fuerza es la masa por la aceleración de la gravedad. La masa, si lo reemplazamos, sería igual a la densidad por el volumen por la aceleración de la gravedad entre el área. Y si seguimos, sabemos que el volumen y el área están relacionados, este siendo en cúbicos y este siendo en cuadrados. Si se va el cuadrado y se va solamente de 3 menos 2, 1, lo cual nos dejaría la distancia, ya sea profundidad o altura. Entonces, la densidad para la presión, o para este tema de presión, se escribe como una P con su colita bien bonita, una H con H, pero en ciertos problemas de presión se denomina profundidad porque está bajo la línea de la superficie, o mejor dicho, del nivel del mar. Y la aceleración de la gravedad. Y esto daría la presión hidrostática. Hasta mi. Bueno, teniendo ya esta fórmula definida,
solamente queda cambiar valores. La densidad para este caso lo vamos a tomar como 1000 del agua, obviamente, porque no creo que las plantas se alimenten de aceite o gaseosa. La gravedad, que es 9,81, y la altura, que era de la secuoya. Correcto. Entonces, obviamente, esto nos va a dar más de una atmósfera. Y no había dicho yo que acaso que para que esto se lograra tiene que ser menor a una atmósfera. ¿Les estoy mintiendo? Pues no. Porque en este caso nosotros somos seres humanos, tenemos unos pulmones, tenemos un límite. Pero si sacamos los cálculos, que sería de 1000 por 115.85 por 9.81, nos daría 1.306.488,5 pascales. Y volvemos a esto. ¿No que debería ser menor? ¿Qué pasó? Es muy simple lo que acaba de pasar. Porque nosotros tenemos un límite en los pulmones, pero los árboles no tienen límite. O bueno, sí tienen obviamente un límite, pero tienen una herramienta secreta, un arma llamado transpiración. Y uno dice, ¿qué es eso? La transpiración es el efecto por el cual las hojas emiten un vapor. Y dirás, ¿la fotosíntesis? No, no tiene que ver. Directamente hablando, no. Sino que es el agua que está saliendo de las mismas hojas, que son llevadas a través de las raíces por la presión negativa que va subiendo, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? Pues para crecer, dicen algunos. Otros dicen para realizar la fotosíntesis. En selvas abundantes, las plantas luchan por tener luz solar. Eso podría ser una aclaración por el cual los árboles crecen tanto, al menos en algunas selvas. Pero también podría ser algo falso, porque si nosotros tomamos en cuenta esto, el 1% de todo este agua que se usa es para las funciones fotosintéticas, o sea, el proceso del sol y todo eso de las plantas, ¿no? Y tú dirás, ya, entonces no es por eso, es para que crezca. No, el 5% es para el crecimiento de la misma planta, crecimiento. Y entonces tú dices, ¿y a dónde se va todo ese 94% que queda? Pues se evapora para que justamente se realice esta presión negativa en las plantas. Y en esencia la presión negativa es la presión menor, pero los árboles logran cambiar eso, rompiendo la física. O tal vez no. Sería otro tema de investigación. Pero, centrándonos en lo que nos dijo de la presión negativa, creería que, bueno, he cumplido con el rol. Ha sido un gusto, me parece un tema sumamente interesante, la biofísica que actúa en esto. Y bueno, ahí voy a ir por el siguiente video. Gracias.